Bien, pues ahora vamos a tener el tiempo para el estudio y la meditación de la palabra del Señor, y va a ser pues nuestro hermano Eliseo quien va a compartir la palabra del Señor con nosotros. Es un gozo también pues tener a nuestro hermano que va a compartir la palabra ahora a continuación. Pues, Buenas tardes para todos. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta tarde. Reciban saludos de la iglesia en Cúcuta. Todos los domingos oramos por cada una de las iglesias acá en España y Escocia, y hermanos filiales a nosotros. Bueno, saludos de mi esposa también, que está muy contenta de lo que está sucediendo acá y que el efecto que va a tener para nosotros de bendición en Colombia y en otros países. Voy a invitarlos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 95. Voy a permitirme leer este salmo. Dice así la palabra del Señor: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masah en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Bueno, he querido compartir este sermón de este salmo en esta tarde, hermanos, titulado ¿Cómo acercarnos a Dios? Podemos pensar en cómo acercarnos el día de reposo santo al Señor. Podemos pensar en cómo acercarnos a orar a Dios, en todo lo que el Señor nos ordena en su palabra de cómo debemos acercarnos a Él. Los que hemos pasado por el sistema del evangelicalismo o del fundamentalismo, sabemos lo que es hacer un culto a la manera de nosotros, para que los fieles puedan sentirse bien. Pero ahora que hemos llegado a la doctrina reformada, que consideramos que es la doctrina histórica y verdadera, bíblica de la iglesia, tenemos que considerar este principio: cómo acercarnos a Dios a la manera de Él y no de nosotros. Ya, por lo tanto, no es el hombre quien determina la manera de rendir culto a Dios, sino que es Dios mismo
el Dios Santo quien nos dice cómo debemos acercarnos a Él. It is God who says how we have to approach Him. En primer lugar, In the first place, debemos acercarnos al Señor con un corazón lleno de alegría. we have to approach with a heart full of joy. El versículo 1 nos dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, Verse 1. cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Versículos 1 y 2. Verse 1. Venimos a adorar a nuestro Señor Rey Soberano, que está sentado a la diestra del Padre Celestial. We come to worship our King that is No venimos a hacerlo sentir bien. not to Hemos venido en respuesta a una ordenanza, a un mandato que Él nos da en su palabra. in response Venid. commandment. Es un mandato. Come. It is a commandment. Recuerdo cuando estaba I remember when pequeño, I was young, uno se acercaba al Padre y si no lo había llamado, decía, bueno, ¿y quién te llamó? if he has not called me, then he Y de igual manera, si lo llamaban a uno y no se acercaba, era más difícil la situación. if he called and didn't respond, it was more difficult. De igual manera tenemos que pensar con Dios. We have Cuando dice venid, es una orden we have soberana de Dios, thing pero que produce en nosotros alegría. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos llame a acercarnos a Él? when God commanded. Por lo tanto, esta alegría no es una alegría carnal. It's not Este gozo no es un gozo de la carne, no es humano, no es carnal, tampoco es temporal. it is not temporal. Es un gozo que mantiene el espíritu, que alimenta, que viene de Dios, That nourish de su Espíritu Santo. the soul by the Holy Spirit. Dios es el que tiene el atributo de dar órdenes y nosotros el privilegio orders. de obedecer alegremente al Señor. It is our privilege to Por eso el día del Señor es un deleite para nosotros. That's the reason why Los mandatos del Señor son un deleite para nosotros. El apóstol Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos. the Lord say that his commandments are not grievous. Por tanto, hermanos, Therefore, nos dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Aclamar, mencionar su nombre santo para que sea escuchado. to be Y creemos que eso es uno de los deleites, mencionar el nombre del Señor en el culto a Dios, en las oraciones públicas, en las lecturas públicas de la palabra, en la predicación. Cantemos, dice, con júbilo a la roca de nuestra salvación, reconociendo quién es Él para nosotros. El júbilo que es más profundo que el volumen de la voz es esa fuerza del corazón, de quien nace nuestro más sincero fervor por cantar a Dios. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Nuestra salvación no está a la deriva. Nuestra salvación es firme en la roca inconmovible de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo que sobre esa roca Él iba a edificar la iglesia, nuestro Señor. Versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, enaltecer el nombre del Señor, poner en alto el nombre del Señor. Venimos ante su presencia para darle gracias, para cantar a su nombre. Y vuelve a repetir el salmista, aclamémosle con cánticos. Hermanos, cuando oímos la voz de Dios en su palabra, venid, se repite en varias partes de la Escritura,
Nos acordamos del texto: parts of venid a mí todos los que estéis trabajados there are other y parts of cargados. the word, Es más que una invitación, es una command. orden de Dios soberano, como Pablo lo registra en Hechos capítulo 17. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y estamos agradecidos de haber escuchado ese mensaje un día, de que Dios manda al hombre que se arrepienta, y hemos podido, por la gracia de Dios, acceder a ese llamado, a ese mandato. It is when Jesus said, "Come to me." It is El profeta Isaías en el capítulo 1, Jesus, el profeta Isaías en el capítulo 1 nos recuerda que el pueblo le estaba ofreciendo a Dios, remembers us that the people obeyed God, le estaba ofreciendo un culto que ya no era como Dios lo pedía. that they offered worship, but it was not the worship that El Señor demanda: He demands. cansado estoy de oír vuestros cantos, vuestras fiestas solemnes, me son gravosas, me toca cerrar los oídos a sus oraciones, cansado estoy de soportarlas. Dice más bien: vengan a mí y estemos a cuentas, arreglemos cuentas. Cuando el hombre, el ser humano, o el creyente se aleja de Dios, empieza a vivir una vida a la manera suya y no a la manera de Dios. En segundo lugar, Dios también, hermanos, nos manda que debemos acercarnos a Él con reverencia. En los versículos 3 al 5 verses 3 to 5. nos dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. En estos textos nosotros nos damos cuenta que son razones suficientes para acercarnos alegremente a Dios. Estas son razones suficientes para acercarnos alegremente a Dios, porque Él es Dios grande, no hay más. Grande, los demás dioses son falsos. Él es Rey grande sobre todos los dioses, es soberano. De Él depende la subsistencia de toda su creación. Las profundidades de la tierra están en sus manos. Las alturas de los montes están en sus manos. El mar está en su mano, su dominio. A Él le pertenece toda su creación, pues Él hizo todo. Y la tierra seca fueron formadas por sus manos. Razones suficientes para estar contentos en la presencia del Señor. Viene a mi mente el Santiago capítulo 5, versículo 13, que dice: ¿está alguno alegre? Cante salmos. Y por eso cantamos salmos. Si hay algo que pueda identificarnos con el gozo del Señor, son las alabanzas del Señor, los salmos de alabanza a Dios. Había mencionado, hermanos, que en segundo lugar debemos acercarnos a Dios con reverencia y profundo respeto y humillación. Versículo 6 dice: nuevamente, venid. Es como si hiciera el Señor otro llamado, pero es el mismo. Solo que insinúa, repite: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Cómo podemos nosotros mezclar la alegría con la reverencia? Es el Salmo número 2. El Salmo número 2 nos dice, el versículo 11:
Servid a Jehová con temor and serve the Lord with fear. y alegraos con temblor. And rejoice with trembling. No alcanzo a comprender totalmente cómo es alegraos con temblor. I cannot fully understand what is it to Alegría y temblor a la vez. to have at the same time joy and fear. Gozosos por la gracia de Dios que nos ha provisto la salvación, that gave us salvation. pero también humillados ante su presencia, Humiliated in front of Him. porque nuestro Dios es fuego consumidor. God is a consuming fire. Es un mandato que el Señor nos hace a ir a Él. El mismo mandato The same commandment que produce alegría, that produces joy. también produce en nosotros temblor y reverencia. Also produces tremble and reverence. La persona que se alegra en Dios The person that es temerosa, joyful with God is also reverent. y la persona que teme a Dios And es alegre. the fear God man is also joy. Por eso podemos venir ante Él, como leíamos en la carta a los Hebreos o escuchábamos So we leer. can approach Him. Acerquémonos confiadamente al trono Let us de la approach gracia del Señor. confidently to the throne of grace. Adoremos, reconozcamos quién es Dios, Let us recognize who is God. postrémonos, And bow sometámonos a su voluntad, Lead us to His own will. dobleguemos nuestra altivez, And bow our nuestro orgullo, pride. toda la honra solamente para Él. All the honor be unto Him. Y más también, arrodillémonos, And night, suplicando su misericordia para nosotros, Kneel down. kneel down, imploring His mercy for us. ¿quiénes somos nosotros para merecer tantos favores del Señor? Who are we to merit all these favors from God? Esa misma alegría con que venimos a Él That very same joy that with which we arrive unto Him nos inclina a adorarlo, a postrarnos y a arrodillarnos ante su bow us presencia. down before His presence. También encontramos algunas razones Also, we find some reasons por las cuales debemos by which we have acercarnos a Dios con reverencia approach to God with reverence y humillación. and humiliation. Dice el texto, el versículo The text says, 6, verse 6 says, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. bow us down before Jehovah our Maker. Tenemos que reconocer que nosotros somos hechura de Él, We have to recognize that we are creation, His creation. y es una razón suficiente para venir humillados ante Él. More than sufficient reason to come unto Him. También dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Verse 7 says also, because He is our God. Es el mismo, es el Dios de todos, He el is Dios de su pueblo. the God of all beings, is the God of His people. Todos debemos venir, hermanos, con esa misma actitud. All we have to come with this very same attitude, Esa actitud humilde ante su presencia. this humble attitude before His presence. Nosotros somos el pueblo de su prado We are the people of His y las ovejas de su mano. and the sheep of His hands. El pueblo de su prado The people of His nos muestra que Él alimenta a sus ovejas, He nourishes His sheep. que todo lo que necesitamos That all that we need viene de su mano comes providencial, from His providential hand, pero también ovejas de su mano, and also sheep of His hands. para darnos a entender que estamos seguros en Él. To give to make us understand that we are in Him. Como el Señor lo expresó en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
out of my hands. Saber que estamos en las manos del Señor To know that we are in the Lord's hands debe producir en nosotros has to produce in us humillación ante Él humiliation before Him y seguridad. and also assurance. Las ovejas siguen a Cristo, The sheep follow Christ, entonces con alegría and then with joy, y también con temor. and also with fear. En tercer lugar, mis amados hermanos, In a third place, my beloved, en este salmo vemos in this psalm we see que no solamente debemos acercarnos con alegría, no es lo único, not only we have to approach Him with joy, también con fear, but also temor y reverencia. with joy, reverence and fear. Pero estos últimos textos This last text nos enseñan que debemos acercarnos con una actitud de obediencia a Dios. we have to approach Him with an obedient attitude. El apóstol Santiago nos exhorta Apostle James exhorts us, diciendo saying that que seamos hacedores de la palabra we have to y be no solamente oidores. makers of the word and not only listeners of the word. Dice el texto, en la última parte del versículo The 7, last part of verse 7. si oyeres hoy su voz, If you listen today His voice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, not harden your hearts like in Meribah, como en el día de Masá en el desierto, the day in Massah in the desert, donde me tentaron vuestros padres, where your fathers tempted me probaron you, they proved y me, vieron mis obras. and they saw my works. Esta historia This history es una historia un poco triste, is o bastante triste, del juicio de Dios. very sad. The judgment of God. Porque cada vez que había una necesidad, bien sea de comida o de Every sed, time that it was a need, el pueblo, en vez de pedir the people humillados ante Dios, su corazón duro they didn't answer to God, but they hardened heart. su corazón duro los hacía blasfemar contra Dios. They blasphemed. Reclamaban a Dios como si tuvieran derechos They claimed God as if they had rights, y no podían ver and they couldn't see el Dios bueno, that the good, todopoderoso, todo suficiente, all sufficient God, el Dios que nos ama con amor eterno. the God that loves No podían us, reconocer estas perfecciones they could not recognize por la dureza de the su corazón. by the hardening of their hearts. El mismo Dios que produce alegría, The very same God that produces que produce reverencia en nosotros, produces reverence in us. Él mismo nos capacita para The obedecerle, very amados same hermanos. God enables us to obey. Si obedecemos a Dios, If we obey Him, es por su gracia y bondad. it is because of His grace. Es porque Él, a través de su Espíritu, It's because nos capacita para hacerlo. The Spirit that He enables us to do. Por lo tanto, toda la honra y la gloria sea para Él. All the glory and would be unto Him. La obediencia, entonces, hermanos, es un efecto obvio de acercarnos a Dios correctamente. Evident effect of approaching correctly to God. Somos amonestados a no endurecer el corazón, We are exhorted to not harden our hearts, a arrepentirnos, to a escuchar su repent, voz, to listen her voice, a obedecerle. to obey Him. La falta de arrepentimiento endurece el corazón. The failure of repentance harden the heart. El escritor a los Hebreos The writer of Hebrews, también nos dice, entre tanto que se dice hoy, during today, para que no se endurezca vuestro corazón. that or less or hearts be hardened Por causa del pecado. because of the sin. Recordar las rebeldías pasadas. El salmista Rebellions nos lleva a recordar esa rebeldía del pueblo de la antigüedad. leads us to remember the rebellions of the people Como una lección para nosotros. as a lesson for us. El apóstol Pablo también nos recuerda en la primera carta a los Corintios First Corinthians reminds us
Estas cosas le sucedieron a ellos These things happened to them como ejemplo para nosotros, as an example for us. para que no murmuréis, That we como not ellos murmuraron. like they did. Gracias a Dios Thanks to God. que tenemos estas historias We bíblicas have all these biblical histories para bendecirnos a nosotros for our blessing y para ayudarnos en nuestra obediencia al Señor. and to help us in our obedience to God. La falta de reverencia es In reverence tentar a Dios. is to tempt God. El versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres. Says when your fathers tempted me. La falta de reverencia Failure of reverence trae castigo de Dios. brings judgment of God. Me probaron y vieron mis obras. They proved me and Dice el saw Señor. my hearts, my works. La falta de reverencia y obediencia Of reverence and obedience nos aleja de Dios. let us away from God. Put us away from God. Versículo 10 Verse dice, 10 says, pueblo es que divaga de corazón. it is a people that err in their hearts. No tienen una dirección de obediencia. They have not Por lo tanto, divaga. obedience. Therefore they err. Cuando nuestro propósito no es When our obedecer a purpose Dios, is not to obey God, divagamos. we err. Tenemos quizás el conocimiento, Maybe we've got the knowledge, pero no sabemos qué hacer but we don't know con él what to en do los momentos in the de las pruebas, in the de las moments, dificultades, trials de las and tentaciones. difficulties and tensions, and etc. Por último, Lastly, dice, la falta de obediencia the acarrea el juicio de Dios. failure of obedience brings the judgment of God. Y no han conocido mis caminos. Es la ignorancia que muestra Verse 10, el pueblo they have not en known cuanto my a ways, Dios. the ignorance of the people. No han conocido mis caminos. They have not known Por my tanto, ways. juré en mi furor Therefore, que no entraría in en mi reposo. my wrath that they don't come into my south. Si hay algo que nosotros los creyentes podemos disfrutar, If there is something that we can es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor, God's discipline. la disciplina del Señor es un medio de gracia. The discipline of God is Al comienzo es doloroso, dice el escritor a los Hebreos, a measure pero a la final of grace. da frutos de bálsamo, It's a way of grace at the beginning. de alegría, It's a heart that the last de gozo, brings en lo que en ella han sido ejercitados. It's joy for those who has been exercised in the discipline of God. Hoy tenemos que darle gracias a Dios, We have to be thankful to God, porque cuando hemos desobedecido, because when we have disobeyed Him, Él no se ha quedado quieto. He does not remain quiet. Eso indica que nos ama profundamente. That shows that He loves us profoundly. Dios al que ama, God disciplina. to whom who loves, He disciplines. En su corrección In His podemos ver su gran amor. we can see His great love. Con amor eterno, With te ama. eternal love, I have loved you. Mis amados, My beloved, en este pasaje podemos ver que Dios determina in this passage we see la manera en que debemos acercarnos a Él. determines the way that we have to approach Him. Dios guarde nuestros pensamientos God, y nuestra voluntad guard our thoughts and will de deleitarnos to be joyful de una manera que no sea la que Él ha establecido para acercarnos a Él. in a way that He has not ordered us in His word. Por eso nuestro llamado que encontramos en la palabra For this reason, our calling in the word es hágase todo decentemente y is con orden. let us be done all decently and in order. Así lo exige el Señor y debe ser un deleite para nosotros. It has to be a joy for us. Que el Señor nos bendiga, hermanos. The Lord bless us. Amen.